Para el desarrollo de esta temática fue necesario valernos de investigaciones y artículos como La familia como institución víctima del conflicto armado no internacional colombiano, caso Venadillo Tolima, por María de los Ángeles Chávez Sierra, Diana Juliet Herrán Herrera y Darwin Hidárraga Prieto, y los impactos y los daños causados por el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado no internacional, el cual por más de 50 años encarriló a Colombia en una situación de oscurantismo social, dejando un sinnúmero de delitos y actos que atentaron contra la integridad de la sociedad colombiana, lograron dejar secuelas tan amplias que la institucionalidad misma se vio fragmentada, como lo fue el caso de la familia, donde sus reformas a la fuerza ocasionaron una serie de limitaciones y que por la misma fragmentación institucional no han sido reparadas. Por lo anterior, presentamos un recuento histórico del conflicto armado, la familia y sus derechos como víctimas. Colombia, ante la mirada de la comunidad internacional, ostenta el título del país con el conflicto armado interno con mayor prolongación en el tiempo, dentro de este fenómeno que por más de 50 años azotó a lo largo y ancho del territorio nacional, dejó una descomunal ola de prejuicios que recaen siempre sobre la población humana, todos estos, o en su mayoría, resultado de actos delictivos reprochables, tanto por la comunidad internacional y por el ordenamiento interno, aunque en sus mayorías de veces el Estado pasaba a ser un simple observador de la ruptura del status quo que como tarea tenía dentro de su deber conservarlo. La afectación emocional de poblaciones en situación de conflicto es un tema ampliamente reportado en los informes de agencias como Human Rights Watch, Organización Mundial de la Salud y Médicos Sin Fronteras, entre otros. Así, el reporte de la Human Rights Watch, denominado La resistencia contra el desafío populista, pone especial atención a la violación de derechos humanos en el marco del ejercicio de prácticas políticas extremas, dictatoriales y de abuso general del poder que terminan afectando a las personas al generar fenómenos de opresión, inequidad, pobreza extrema, violencia estructural y fractura del tejido social. Sin lugar a dudas, el problema del desplazamiento forzado que ha enfrentado Colombia durante las últimas 2 décadas hunde sus raíces en los conflictos económicos, políticos, sociales y militares que han acaecido y no se dan resultado durante el siglo XX. En el momento actual, el problema presente presenta particularidades políticas y económicas. Es innegable la importancia que han alcanzado en la escena política durante el periodo reciente el surgimiento de grupos paramilitares, el fortalecimiento de las guerrillas, el auge del narcotráfico, la militarización de la sociedad y la intervención bélica estadounidense como fenómenos determinantes de la conflagración que vive el país. Para entender el fenómeno del desplazamiento forzado, es preciso reconocer el contradictorio proceso político y económico que lo antecede y determina. La comprensión histórica de los procesos de migración forzada de la población colombiana es una referencia ineludible cuando se quiere analizar la condición actual del desplazamiento. La violencia prolongada durante más de 50 años y su progresiva degradación han generado impactos y daños devastadores, tanto para las víctimas, familiares, comunidades y organizaciones e instituciones públicas, como para el conjunto de la sociedad colombiana. Los impactos son complejos, de diverso orden, magnitud y naturaleza. Esto debido a que su propagación excede en varios aspectos, entre los que se pueden contar las características de los eventos violentos sufridos, el grado de sevicia, la intencionalidad del grupo victimario, el carácter intempestivo de los hechos, el lugar de ocurrencia, etc., el tipo de victimario, las modalidades de violencia, las particularidades y los perfiles de las víctimas, es decir, si vivieron los hechos directa o indirectamente, su edad, género, pertinencia étnica, condición de discapacidad, experiencia organizativa, adscripciones políticas y religiosas, el tipo de apoyo recibido, familiar, comunitario e institucional durante y después de que ocurrieron los hechos, las respuestas sociales frente a los hechos y a las víctimas, manifestaciones de solidaridad o rechazo, y las acciones u omisiones del Estado, en especial de las fuerzas militares y de policía y de la justicia, pues son los organismos encargados de brindar protección a la población. Es usual que los impactos y daños causados por las guerras se midan por el número de muertos y la destrucción material que estos provocan, pero la perspectiva de las víctimas pone en evidencia otros efectos incuantificables e incluso intangibles. Esos daños han alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias, han cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han resquebrajado el desarrollo democrático. Para el año 2019, con corte del 1 de noviembre, la Red Nacional de Información expone que existen 8.920.473 víctimas registradas, donde 6.884.017 víctimas de los diversos delitos consagrados en la Ley 599 del 2000 y del Estatuto de Roma. Este asunto de familia se fortalece aún más con el ejercicio del artículo 114, cuando expresa que debe existir un trato o atención preferenciales para las mujeres, y aún más si se demuestra la calidad de cabeza de familia. Asunto que, como lo dice Cifuentes 2009, son resultados mismos del conflicto armado colombiano, los cuales generan una mutuación en la estructura inicial del núcleo familiar, siendo la madre de cabeza de familia uno de los resultados del conflicto o estado de guerra. No obstante, no es el único resultado, tal y cual como lo recalca Cifuentes 2009.
Esta imagen respalda la descripción de la problemática que la violencia trajo consigo para las familias, asunto que al día de hoy sigue siendo el diario vivir de la institución más allá del estado de transición o posconflicto que se vive. No obstante, más allá de lo procedimentalmente establecido, según el Heraldo 2019, para junio del año del 2019, la reparación integral se había efectuado a 986.961 personas, de un total de 8.931.614, siendo solo hasta ese entonces el 11% de las víctimas cubiertas, dejando al 89% de las víctimas sin una solución óptima, situación que afecta ese proceso objetivo y garantista de la familia, puesto que la mayoría de víctimas incluyen un núcleo familiar, está siendo víctimas, como se expone, directas o indirectas. Hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores presenciaron asesinatos atroces de familiares cercanos o vecinos. Se los obligó a observar cuerpos torturados que fueron exhibidos para el escarnio público. Fueron víctimas de amenazas, encierros, reclutamientos ilícitos y forzados a colaborar con un determinado grupo. Mujeres y niños fueron víctimas de diversas formas de violencia sexual, agredidas en sus cuerpos y su dignidad. Sus lugares de vivienda y trabajo fueron ocupados por actores armados que impartieron órdenes e impusieron códigos de conducta, castigando cruelmente a quienes desobedecieran. Los testimonios revelan situaciones impactantes que dejaron huellas duraderas en las víctimas. Por ejemplo, los hijos e hijas de María Zavala, en el departamento de Córdoba, presenciaron el asesinato de su padre y otros miembros de su comunidad. Luego vieron cómo los paramilitares quemaban su casa y su cosecha. Los hijos de Yolanda Izquierdo observaron el cuerpo sin vida de su madre luego de que fuera asesinada frente a su casa. Las mujeres del Tigre, en el departamento de Putumayo, relataron la forma como tuvieron que sacar los cuerpos abiertos de las víctimas que yacían en el río y proceder a coserlos. Las historias relatadas en los talleres de memoria y en conversaciones dan cuenta de las experiencias del horror padecidas por ellas, sus amigos o vecinos, personas asesinadas cuando intentaban acompañar ritos funerarios de familiares y amigos, hijos e hijas que escucharon el suplico de sus madres cuando éstas fueron abusadas sexualmente, madres amamantando o cargando a sus hijos o hijas que fueron asesinadas, familias y comunidades que debieron huir en medio de las balas, presenciar la quema o saqueo de sus viviendas y poblados y dejar abandonados a los muertos, las personas heridas y los ancestros. Estas situaciones han causado profundos impactos emocionales sobre las víctimas y han menoscabado sus recursos psicológicos. En muchas ocasiones no cuentan con las capacidades de respuesta necesarias para afrontar, asumir, explicar y sobrevivir a experiencias marcadas por el horror, la indefensión y la humillación. Finalmente, el conflicto armado colombiano, que se perpetuó en las instancias sociales por más de 60 años, contemplado desde la creación de las FARC en 1964 y robustecida por la creación de grupos guerrilleros en la década de los 70 y 80 y la constitución de grupos paramilitares que trajeron un grosor en los vejamentos del mismo conflicto armado, se encargó de dejar daños en cada una de las líneas del tejido social de la comunidad, logrando 8.920.473 víctimas al 2019, personas que a lo largo y ancho del territorio nacional fueron observadores de la creación de un nuevo estatus que infringe las reglas básicas de convivencia. Por otra parte, la larga duración de este conflicto armado ha generado una suerte de acostumbramiento social que favorece las explicaciones fáciles y estereotipadas que miles de colombianos y colombianas hacen sobre lo acontecido y que circulan por los medios de comunicación. La indolencia recae de nuevo sobre las víctimas en forma de una nueva agresión y agudiza su desamparo. De ahí el reclamo de muchas de ellas para que sean vistas, asumidas, defendidas y atendidas como ciudadanas. Las víctimas tienen claro que su experiencia hizo frágil la democracia y que la impunidad frente a los crímenes cometidos se cierne como una amenaza contra la integridad de cualquier persona o grupo, disminuyendo las posibilidades de consolidar garantías de no repetición de los hechos de violencia. Es esta vulnerabilidad de la sociedad colombiana, entre otras razones, lo que invita a tratar la causa de las víctimas, a hacerla suya y a tener la capacidad de defender para ellas lo que la ciudadanía en general reclama para sí.